en el colegio Belén y generalmente enseñaba lo que era justamente desde sexto, primero, segundo, tercero, hasta quinto de secundaria. Bien, entonces acá vamos a dar bienvenida Damaris, Anthony, que ya se están uniendo. Ujú. Siempre recomendándoles que tengan la cámara encendida y cualquier consulta, cualquier pregunta vía chat para así estar comunicándonos. Muy bien, entonces como les estaba diciendo al resto de sus compañeros, tenemos nosotros en este horario el curso de química. En este curso de química vamos a desarrollar una de las ciencias que en sí son experimentales. Cuando teníamos ahí en el laboratorio, ahí tenemos laboratorio, nos íbamos con nuestro candil de Belén, nos íbamos y subíamos a este ambiente donde desarrollábamos distintas experiencias junto con mi persona y junto también con los alumnos. Vamos a ver si podría haber oportunidad de hacer algún experimento que ustedes puedan ver, ¿no? A la medida que se pueda también. Bien, el tema de hoy, si es que no hay alguna consulta, alguien tiene alguna pregunta que hacerme, ya no se olviden por el chat. Yo soy químico de profesión, soy químico industrial, así es que yo me dedico justamente al dictado del curso de química porque es mi pasión, me gusta enseñar, entonces ya lo estoy haciendo por muchos años. Estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería y y bueno, vamos a compartirles la clase del día de hoy. Como ustedes ya sabrán, tenemos nuestra clase hasta las 8:40. Va a haber ahí un receso de 10 minutos y retomaremos la transmisión a las 8:50 hasta las 9:30. La clase introductoria del día de hoy es el método científico. Para hablar sobre el método científico debemos recordar qué es un fenómeno. Un fenómeno. Un ratito quería ver si hay alguien más en espera para que ingrese. Ya está. Les vuelvo a compartir. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de método científico, tenemos que recordar o, o ver la parte de fenómenos. Un fenómeno, ¿alguien me podría decir qué es un fenómeno? ¿Alguien tendría alguna idea de qué es un fenómeno? Bueno, fenómeno podría describirse como algo que es un suceso, es una transformación, es un cambio que sucede con la materia. Entonces nosotros, ¿la química en qué consiste? Para empezar de allí, la química es una ciencia, como les decía, experimental. Vamos a tratar de hacer algunos experimentos que yo pueda hacerlo aquí y mostrarles para que lleve consigo lo que es la química teórica y lo que es la química experimental. Por ahora vamos a ir estudiando el método científico, pero antes de ello tengo que ver qué estudia la química y por qué usamos el método científico. Generalmente se ha escuchado en películas cómo hay personas que son ingenieras, hay otras personas que son, bueno, médicos.
enfermeros, policías, pero hay un sector que recibe el nombre de científico. Hay científicos, aunque no muchos lo relacionan como persona común, sino lo ven como una persona que está en bata haciendo sus experimentos, ¿no? No con su mandil. Pero en realidad un científico es una persona que ha estudiado las ciencias puras. ¿Cuáles son las ciencias puras? Pues justamente la química, también los físicos y los matemáticos. Hay otras carreras que de repente son más desconocidas que también están involucradas como científico. Entonces, la, la parte del nombre científico se le da por, por el estudio, por el curso que se va a estudiar. Entonces, un profesional que estudia la química pura, ese es un científico, químico científico. Otro que estudia la física pura, físico científico. ¿No? Ha hecho su carrera en el estudio solo de, de una de las ramas científicas. En el caso de la química, ya sabemos quien estudia la química es un científico. Este científico necesita tener unos pasos, unos órdenes para que un orden establecido para que pueda decir, oh, este fenómeno ha sucedido por esto. Este fenómeno de aquí ha sucedido por otra manera. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? Esa conclusión lo ha hecho gracias a que se ha podido seguir un orden establecido. Yo recuerdo que cuando pues yo trabajaba también en provincia, eh, muchos años iba a provincia a poder ejercer allí también mi vocación de dictado. Y allí pues en mi primer año que fui, yo tenía, yo tenía que ingresar a un mundo donde era desconocido. Y allí uno de ellos, uno de los coordinadores generales, el dueño, el hijo del dueño, entonces empezó a entrevistarnos, ¿no? Y nos decía y nos decía, y nos recomendaba, nos daba la pauta. Él me parecía un poco, pues, diferente a un profesor normal. Entonces, yo empecé a razonar, yo empecé a darme, pues, una noción de cómo o por qué este sujeto era un poco diferente. Entonces, yo lo que empecé a caracterizarlo a él. Entonces, yo tenía en mi mente que algo en él había sufrido un proceso en la infancia que luego finalmente le había dado una personalidad, su personalidad que es tal cual. Entonces yo empecé a evidenciar el problema, que en este caso era un fenómeno. En este caso el fenómeno, una persona que está vinculada a su actitud, a su comportamiento, la manera de moverse, la manera de comportarse. Para mí me parecía un poco fuera de lo común. Entonces, como era fuera de lo común, ese es mi fenómeno, el profesor era mi fenómeno. Entonces, luego de ver esto, yo quise averiguar. Entonces, para eso yo en mi mente, solo en mi mente, empecé a dar unas características en decir el por qué su personalidad. Era un poco infantil su personalidad. Entonces, era muy infantil, en extremo, y una persona muy adulta. Entonces yo empecé a decir unas propuestas de mi razonamiento. Y eso fue pues de repente se cayó de pequeño. Se cayó de pequeño y de cabeza. Para que esto haya causado algún daño y que esto pueda haber sido la causa. O de repente hubo bullying. Bullying de pequeño, ¿no? En el área escolar, en la escuela. Le pegaban los alumnos, sus compañeros, y en la cabeza. O de repente también se me había ocurrido, hasta donde mi imaginación, de que sus padres, le castigaban. Y hasta sus propios hermanos. Bueno, en realidad cualquier persona le daba esa opción de que podría haber sufrido algún golpe.
Entonces, yo luego de este razonamiento de que en mi mente haya salido todas estas ideas, yo tenía que saber cuál de todas estas ideas era la correcta. Para saber cuál de todas era la correcta, yo tenía que experimentar. Yo tenía que ir y comprobar cada una de ellas cuál es verdadera, porque debería haber una sola verdadera de estas de aquí. Entonces yo lo que hice fui, a ver, la parte de se cayó de pequeño y de cabeza, ¿quién podría saber eso? Entonces, a ver, yo lo que dije, voy a preguntarle a su papá, a su mamá, tenía más confianza con la mamá. Entonces fui a la señora, le dije, señora Dora, dígame, el profesor, su hijo, ¿por qué es así? Yo estoy razonando y estoy queriendo saber la verdad. ¿Por qué es así? Dígame, de verdad, con toda sinceridad. ¿Se cayó de pequeño, de un segundo piso y de cabeza? La señora me dijo, no, 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 nunca se cayó, nunca tuvo ese problema. Ya, señora, muchas gracias. Bueno, ya fui y pude razonar que esta idea mía era falsa. ¿Mm? Entonces, luego fui a su hermano y le dije, oye, tú que has estudiado ser con él en el colegio, ¿tú sabes si le habrán hecho bullying a él en la escuela? Le dijo, pues no, no, por más feíto que sea, no, nunca le hicieron bullying. Ya, entonces no hay problema con el bullying. Me quedaba la última propuesta y para saber si era verdadera, pues fui, no a los padres, porque los padres de repente iban a decir, no, nunca le hemos pegado, ¿no? Pero fui justamente al tío de esta persona que estoy estudiando. Fui a su tío que también trabajaba, laboraba en esta academia. Entonces le dije, ¿usted sabe si sus hermanos pegaron a su hijo? Entonces él como tío podía evidenciar que sí, yo vi muchas veces que sí le castigaban y en extremo le castigaban. Tanto así para que llegue a cambiar su personalidad de adulto, podría ser. Entonces yo me quedé con esto. Yo comprobando, yo verificando cada una de mis ideas, yo llegué a la conclusión. La conclusión final es que por un maltrato de sus familiares, y me dijo todavía ni siquiera de sus propios familiares, hasta sus hermanos le pegaban. Entonces, por producto de esto, fue que al final él tiene esta conducta. Este mismo caso, que parece un poco cómico en algún sentido, no es real, por cierto, pero me permite a mí evidenciar el por qué yo puedo llegar a una verdad. ¿Cómo puedo yo descubrir que ha sucedido algo? Ujú. ¿Y cómo así? Primer paso. ¿Cuál fue el primer paso de todo lo que hice? A ver, ¿quién me dice? Para descubrir a él. ¿Cuál creen que habrá sido el primer paso que yo podía haber dado en mi proceso de razonamiento y para llegar a mi conclusión? Aquí faltaba la conclusión. Es la parte última. Verificación. Claro, muy bien, Guillermo. Ahí está, ¿no? La investigación. Correcto. Claro, yo tenía que primero eh, investigar acerca de su conducta, ¿no? Pero antes de investigarlo, yo lo que hice es sorprenderme, porque yo cuando llegué, lo primero que capté fue su personalidad. ¿Y este qué tiene? ¿Por qué actúa así? Entonces, ¿qué he hecho yo primero? Verlo. Yo primero lo vi de cabeza derecha, de cabezas a los pies, de los pies a la cabeza. Me sorprendió. Entonces, yo lo primero que debo hacer, como dice su compañero, investigarlo, pero parte de la investigación, el primer paso fue Ujú. A ver, hay otro. Ujú.
La observación, ajá, exacto, Damaris, muy bien. Damaris Silva. Correcto, entonces jóvenes, acá vamos a estar diciendo, la observación, ¿no? Muy bien, Valentina, exacto. Pues vamos a, acá en una, aquí, vamos a ir colocando los pasos, exacto. La observación. Entonces, primero lo que tuve que hacer es observar. ¿Qué observaba el fenómeno? Para mí el fenómeno era el profesor que de alguna manera se comportaba de una manera muy infantil. Iba vestido de una manera incorrecta, iba con bermuda y así dictaba clases en la academia. ¿Ya? Entonces, primero tuve que observarlo, su conducta. Me sorprendió. Esa sorpresa causada se da justamente por la observación. Luego de eso, ¿cuál creen que haya sido el segundo paso? Primero lo observé y luego... La investigación. Ujú. Por ahí un poco se cortó, pero lo llegué a escuchar, la investigación, ¿no? Ujú. Ahí está, muy bien, Damaris. Verificar qué le pasa, ¿no? Claro, por ahí va más o menos, ahí va acercándose, gracias Sayuri y Damaris. Ujú. Vamos acercándonos, ¿no? Entonces yo lo primero lo observé y me sorprendió. Luego de la sorpresa, ajá, lo empecé a verificar lo que tiene, ¿no? Pero antes de verificar, antes de ir a investigar, antes de empezar a verificarlo, yo tenía que razonar. ¿Se acuerdan que yo razoné? Razoné y me empecé a dar ideas. En mi cabeza nomás ideas ahí aparecieron. Esas ideas en las cuales yo, más o menos tentativamente, es decir, yo iba probando, más o menos podía haber sido por esto, podría haber sido por lo otro, por lo aquello. Entonces, ese tanteo de más o menos llegar a la verdad, a eso se le va a llamar hipótesis. ¿Y que está dentro de la investigación? Sí. Ujú. Entonces, es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis entonces? La hipótesis va a ser entonces aquello, la hipótesis va a ser aquello que se da una idea, se da varias ideas en realidad, para más o menos acercarnos a cuál es la correcta. Esa es la hipótesis. ¿Eh? Está demorando el chat en aparecer. Ahí está. Ajá, dentro de la investigación, ahí está Jeremy, ¿no? También dice igual que Damaris, la investigación, ¿no? Pero antes de investigar, yo lancé mis ideas. Esas ideas son las hipótesis. Es decir, oye, él actúa así, pero ¿por qué actúa así? ¿Alguna vez no te has preguntado, oye, mira mi compañero cómo está actuando? ¿Por qué será así? Entonces, y ahí empieza a salir burbujitas, de ahí una nube con muchas ideas. Entonces, eso viene a ser las hipótesis. Es como una tentativa, algo que yo digo, ah, puede ser por esto, puede ser por lo otro, por aquello. Esa es la hipótesis, entonces. ¿Ah? Son ideas, son propuestas que uno genera para decir por qué se da ese fenómeno. Luego de la hipótesis, lo que me están diciendo sus compañeros va a ser la verificación. Yo voy a verificar cuál de todas estas imaginaciones, estas ideas que me están viniendo a la cabeza es la correcta. Puede haber varias verdaderas, pero generalmente nos enfocamos en una que es la más exacta para explicar ese fenómeno. Esa es la verificación, que ya sus compañeros por ahí lo han dicho. En algunos casos vamos a ver que hay, antes de la verificación, hay una recolección de datos. ¿Por qué? ¿Por qué recolección de datos? Yo para verificar cuál habrá sido la causa real, yo he tenido que ir e investigar, ir a su papá, ir a su hermano, ir a su tío, y en eso iba con mi papelito a ver, anotar, ah, ya, él actuaba así, 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 ¿y por qué se cayó? No se cayó, entonces ahí yo iba anotando registros para decir si eso no es lo correcto. Entonces, antes, en algunos casos, podríamos asociar la recolección de datos, que es parte de la investigación que me han dicho,
y que también luego se va a terminar con una verificación. Es decir, lo voy a verificar que esa hipótesis es la correcta. Y una vez que verifico que hipótesis es la correcta, pues yo lanzo mi conclusión. Entonces al final tengo la conclusión. La conclusión es de que todas las hipótesis, todas las ideas que yo había tenido al inicio, yo me quede con la que es verdadera. Pero la conclusión puede ser de dos tipos. Puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser una conclusión particular, es decir, solamente para un caso, o puede ser una conclusión general, es decir, para todos los casos cumple sin excepción. En el caso del profesor, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Una conclusión particular o general? Es decir, particular significaría que solo a este profesor, porque le habían, a ver, era sus padres le castigaban. Solo porque le castigaban a él, solo por eso vamos a decir que él actuaba luego de grande así. Ese es el caso particular. El caso general sería cuando todos, todos los profesores que actúan así, de una manera inadecuada, sería porque en todos los casos le castigan sus padres. ¿Cuál creen que sea? ¿Lo particular? Cuando solo le... Particular. Muy bien, por allí. ¿Quién participó, por favor, para tener el registro? Valentina Quintana. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Quintana. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces solo es para el profesor, no es para todos los profesores que actúan así, que se dé por castigo de los padres, ¿no? Entonces es un caso particular y a un caso particular se le va a asociar el nombre de teoría. Entonces es una cierta teoría nomás. Y cuando se da a todos, digamos que yo compruebo con varios profesores y todos cumplen porque le pegan. Entonces, ¿qué sucede? Y ya muestro que todos cumplen así, todos, universalmente. Y eso se transforma en una ley que ya no tiene excepciones, se da para todos. ¿Alguien conoce alguna ley? A ver, no le escuché por ahí. ¿Alguien sabe de alguna ley? La ley de no pegar a las mujeres. Ujú. Claro, ¿no? Entonces ese podría ser em, como una norma general, ¿no? Una norma general no se pega a las mujeres. Ujú. Como norma general sería más general, un poco más general, no pegar ni a las mujeres ni a los hombres, ¿no? A Sí, nadie, sí, sí. nadie, no al bullying, no al bullying, ni al profesor. Sería más justo. Sí, sería más justo, correcto. Entonces sería mucho más justo ni al compañero ni a la compañera, ni tampoco al profesor, ¿sí? Por favor, no me dejen afuera, tampoco al profesor. Muy bien, entonces con esto, con este ejemplo, hemos podido ya ver la parte de cómo yo pude hacer el método científico. Es lo que hacemos nosotros los científicos. Nosotros hacemos una serie de pasos que va a llegar a una verdad. Una verdad que va a ser solo para un tipo específico o para todos los cuerpos parecidos a él. Una teoría o una ley. Entonces, gracias a este ejemplo vamos a ir a ver lo que nos tenía preparado nuestro libro, el material de nuestro libro. ¿Qué dice? ¿En qué consiste el método científico? Las personas podemos conocer el mundo que nos rodea de dos formas, empírica o científicamente. Esta clasificación está un poquito, pues, involucradas ambos conceptos. ¿Qué significa empírico? Empírico significa que se experimenta, ¿sí? Y científico, también parte de la investigación científica es la experimentación. Pero se considera que una forma científica es aquel que usa el método científico y la forma empírica es simplemente yo darme cuenta. Así dando una experiencia de la vida me doy cuenta. Eso es empírico. Empírico tiene que ver con la experiencia. Ahí también, miren, ahí está, experiencia y la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, a ver, alguna actividad que les sorprenda, que hayan visto, acá miren el investigador,
está investigando las pistas dejadas por un fenómeno. Entonces, algún fenómeno, por ejemplo, en la antigüedad, ellos no descubrían al fuego, no sabían cómo hacer el fuego. Nosotros ahora ya sabemos hacer el fuego. Cogemos un palito, una cerilla, una cajita, en los bordes están pues la mancha marrón. La friccionamos y ¡bum!, se enciende, creamos el fuego. Pero nuestros antepasados no podían. No podían. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Cómo fue su experiencia? Pues un día de tormenta cae un rayo y este rayo quema por ahí algunos sembríos y de pronto empieza a arder una llama. Entonces ellos lo vieron, se sorprendieron, primero es la observación y luego dijeron, "Oye, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto?". Luego se dieron cuenta que por ahí había una luna de repente con una cierta concavidad, como es la lupa, y vieron que el sol podía ingresar por la lupa y quemar alguna hoja por ahí seca. Oh, por ahí también se podía crear el fuego. Entonces, todas estas experiencias reunidas, pues va a ser el conocimiento empírico, es decir, yo veo, descubro por la experiencia y así más o menos cómo crear fuego. Esa es la parte empírica. Y la parte científica ya es algo que yo compruebo. Y yo digo, pues yo llego a una conclusión, yo digo, es que el rayo viene con una cierta cantidad de energía. Y esta energía la transmite al objeto que va a arder. Y este arde porque se está descomponiendo. Entonces, todo ese razonamiento ya es científico. No es solamente que veo y ya me quedo ahí, no, sino que el método científico dice, y luego lo comprueba. Recuerda, toda persona que realiza actividades científicas debe seguir el método para que su trabajo tenga validez. Y acá está Vegeta pateando una esfera de dragón. ¿Cuáles son los pasos del método científico? El método científico puede resumirse en 6 pasos. Ahora vamos a ver lo que habíamos dicho. La primera es la observación. Es importante ver el fenómeno para luego empezar a dar ciertas ideas. Recolección de datos. ¿Qué tal recolección de datos? Bueno, aquí se ha colocado como la opción 2 y así va a venir las preguntas para la 2. Recolección de datos, porque yo observo y todo lo que observo voy a ir completando, ¿no? Voy a decir, es así, su tamaño es tanto, su volumen es tanto, en qué condiciones se expresa el fenómeno y todo ello. Ahí va la recolección de datos. Luego empiezo a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? Esa es la hipótesis. Luego de la hipótesis tengo que ver cuál de estos porqués es la correcta, para eso se experimenta. La experimentación es el cuarto paso. Luego que experimenté, yo ya sé cuál es falsa y cuál es verdadera. Con esa verdadera me quedo. Si esa verdadera es solo para ese caso, es teoría. Y cuando ya ese es generada para todo el mundo, todos los casos del mundo o del universo inclusive, y esa es una ley. Ley, por ejemplo, de no maltratar a las personas, que por ahí nuestro compañero nos había dicho. O las leyes más conocidas como la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Todos los cuerpos caen por su propio peso. ¿Alguna vez has visto que hay un objeto que no cae por su propio peso? No. Yo no. ¿Sí? ¿Alguien se ha visto? No. No, Un, nada. Claro. un globo de repente. Un globo, yo también estaba pensando en eso, claro, un globo con helio. El helio es aquel gas que los globos de helio lo dejas y solito suben. Sí. Aparece, quedan ahí. Lo has visto, no sé si sea algo que les voy a comentar antiguo y ustedes ya no lo han visto, pero cuando nosotros a una cierta edad veíamos un programa del Chavo, ahí había un chico Chavo, un chico Kiko, y ambos estaban contando los globos del Kiko. Era un niño un poco cachetón. Y como tenía varios globos, pues empezaba a contar estos globos. Se pasaba de mano en mano y le daba al chavo y el chavo lo colocaba al lado.
pero se ve, de pronto recibí el otro y cuando ya quería devolverlo, ya no había el primero. Entonces, Ah, sí, lo dejaba el chavo en un lugar, pero se iba arriba. subía, ¿no? No sabían dónde estaba. Entonces lo regresaba y lo volvía. Ah, este debe ser el primero. Entonces otra vez lo ponía ahí. Y luego recibí el tercero y lo colocaba acá y no, este es creo que otra vez el primero, decía. Y cuando ya iba ya bastantes globos y decía, este es el uno, el uno, el uno. Este es el primero nomás. Entonces ya como que Kiko sospechaba porque le estaba pasando varios y seguía contando uno. Entonces ya él estaban preguntándose por qué. Y cuando miraron, pues todos los globos estaban arriba. Ahí. Y pues el Kiko empezó a llorar. Sí. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿pero qué sucede ahí? Uno diría, pero la ley de la gravedad dice que todos caen, no flotan. Entonces, habría excepciones, ¿no? Como Superman y todos estos superhéroes, ¿no? Pero en realidad no son excepciones, en realidad se da para todos los cuerpos. Hay una fuerza que lo empuja hacia abajo al globo con helio. Pero lo que sucede es que la fuerza que levanta el globo es más fuerte que la fuerza que lo atrae hacia abajo. Porque un globo con helio tiene muy poco peso, es decir, muy poco baja. Entonces el globo con helio sube porque el aire que está en medio es más pesado. El aire que está en medio baja, porque como es más pesado, baja y lo empuja hacia arriba más bien. Entonces hay una competencia entre el helio del globo y el aire que le rodea. El aire que le rodea le dice, yo quiero ir abajo porque soy más pesado, yo bajo, tú ándate arriba y lo lanza hacia arriba. Entonces todos caen, pero en el caso de que cae más rápido es el aire antes que el helio. Por eso el helio pareciera que subiera, pero en realidad es el aire el que baja y lo empuja hacia arriba. Entonces no hay excepciones. Ahora, ¿por qué Superman vuela hacia arriba y no hacia abajo? Bueno, eso es porque es ciencia ficción. ¿Qué otra excepción podría haber? A ver. Bueno, Vegeta también sube, ¿no? En vez de bajar también, claro. Pero cuando el globo sube hasta rebota de explota o no. Ah, Sube bien arriba el globo. ujú. A ver, vamos a explicar eso. Cuando un globo sube, imaginemos que no hay techo donde se queden ahí, lo dejamos en el aire, sube, nosotros lo vemos subir, y pareciese que no sube y se va del planeta, ¿no? Y se va y se va. No, pero no sucede eso. Lo que pasa es que conforme subimos, ya no hay tanto aire. Y si ya no hay tanto aire, ya no va a haber ese que le diga, yo bajo y tú subes, ya no va a haber. Entonces, si ya no va a haber eso, va a encontrarse en una situación donde ya va a estar equilibrado. Ya no hay tanto aire, entonces él como que la fuerza también inclina hacia abajo. Que lo botan, lo botan. Ajá. Claro, y ya no va a dejar que se vaya. Ya no lo va a dejar. Y explota. Y en algunos casos ya va a explotar, ¿no? Claro, va a explotar. Ustedes saben que también el aire está formado por varias moléculas, varias partículas. Y conforme sube, de repente esa concentración es de otro tipo. Y la presión es de otro tipo. Y esta diferencia de presiones haría que el globo explotara ya a una cierta altura. ¿Sí? ¿Por qué creen que las naves que viajan al exterior, se van al exterior, no son de plástico, no son de goma? No tienen que ser de un material muy resistente, de un metal muy resistente. No solamente por la presión, por la baja diferencia de presiones, sino también sobre todo por el calor, ¿no? Cuando sale, esta fricción provoca que haya rozamiento y esto provoca que puede quemarse el material. La ley, Profesor, sí, dime, Sayori. es decir, cuando el globo sube ya no tiene tanto el aire porque no es el aire mismo que está respirando nosotros. Así es, Puede así es. explotar. Claro. Ujú. Entonces, claro, como les decía, aquí hay bastante aire, acá en donde pisamos en nuestro suelo, sobre nuestro suelo hay bastante aire. Entonces el helio del globo, el globito de helio, con el aire compiten. ¿Quién es más pesado? El aire es más pesado. Por eso el aire queda abajo y el globo tiene que subir. Cada vez que un poquito sube, dice, oye, pero yo soy aire, le dice el que está al costado. Yo soy aire, yo soy más pesado, así es que tú sube, y tú sube, y tú sube. Entonces,
más o menos es como que le empuje el aire hacia arriba. ¿Ya? Y llega esto hasta que más arriba ya no hay aire, ya no hay mucha cantidad de aire. Entonces, como ya no hay aire, ya no va a haber algo que le diga sube, sube, ya no. Entonces, como que se queda ahí tambaleando, ¿no? Hasta que, pues, esta fricción que sucede ahí con las partículas puede hacer que se rompa. También se enredan con los cables a veces. Claro, ¿no? Eso también, ¿no? Pero los cables sí no están tan elevados, entonces por ahí pueden quedarse atrapados. ¿Saben alguien por qué siempre hay en los cables zapatos? Bueno, eso ya es una costumbre que se da de... La gente lo pone por tirar. Ajá. Ya esto vendría a ser ya casos aislados, ya es otro tipo de anécdota. Muy bien, muchachos, hemos llegado a la hora. Vamos a continuar, nos vamos a reincorporar a este mismo enlace, este mismo link, a las 8:50 se les espera nuevamente. ¿Sí? Si hay alguna consulta, ya me harían ya en ese bloque. Y esa sería la parte teórica y nos quedamos para la siguiente con los problemas o algunos ejemplos más. A ver, muy bien. En el chat he visto que también está comentando, también lo vamos a responder luego de en el siguiente bloque, a las 8:50 se está invitando nuevamente a ingresar. ¿Ya? Nos vemos pronto, jóvenes. Chao. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Adiós. ¿Ya? A la hora que entra, Charlie. Profesor, entonces entramos a las 8:50. Sí, así es. Nuevamente ingresen 8:50. Ahorita se va a cerrar el Zoom porque solamente está programado hasta 45 minutos. Así es que regresamos 8:50. Ya, ahorita nos vemos.